Jake Morrison bajó de la lanzadera y sintió un vuelco en el estómago. La plataforma se extendía ante él como algo salido de un sueño. Torres de cristal se alzaban hacia un cielo artificial que brillaba con una suave luz azul. Todo estaba limpio y perfecto, nada que ver con las desordenadas ciudades de la Tierra. Otros estudiantes se movían a su alrededor en grupos. Algunos tenían pelaje, otros escamas. Unos pocos flotaban en el aire sin piernas. Jake había visto fotos de diferentes especies alienígenas antes, pero verlos en persona era diferente. Muy diferente. Los susurros comenzaron de inmediato. Un grupo de criaturas parecidas a pájaros lo señaló con las puntas de sus alas. Sus cajas traductoras emitían pequeños pitidos mientras hablaban en su propio idioma. Jake captó algunas palabras a través de su propio traductor. Peligroso. De Outworlder. Depredador. Recogió su única mochila y caminó hacia el edificio principal. Los estudiantes se apartaron de su camino como si tuviera alguna enfermedad. Un alienígena alto y delgado de piel gris saltó detrás de una columna cuando Jake miró en su dirección. Los grandes ojos negros del alienígena observaron a Jake desde detrás de la columna hasta que se perdió de vista. El edificio principal era aún más impresionante que la plataforma. Las paredes estaban hechas de un material transparente que dejaba ver las estrellas. Pantallas flotantes mostraban información en docenas de idiomas. Jake encontró su nombre en una de las pantallas y siguió las instrucciones hasta la oficina de registro. La doctora Bexar lo esperaba. Parecía una mantis religiosa gigante, pero con un par de brazos extra. Sus ojos verdes se movían en diferentes direcciones mientras veía a Jake entrar en su oficina. No le ofreció asiento. «Así que tú eres el humano», dijo. Su voz llegó a través del traductor con un ligero zumbido. «Debo decir que eres más pequeño de lo que esperaba». Jake se sentó de todos modos. «Me lo dicen a menudo». La antena de la doctora Bexar se movió. Abrió un archivo en su pantalla flotante. La Tierra está clasificada como un mundo de riesgo de clase 12. ¿Sabes lo que significa eso? Sé que la Tierra puede ser peligrosa. Jake dijo, peligroso. La doctora Bexar emitió un sonido que podría haber sido una risa. Tu planeta tiene sistemas climáticos que pueden destruir ciudades enteras. El suelo tiembla y se abre sin previo aviso. Sus océanos están llenos de criaturas capaces de tragarse barcos enteros. Y eso solo por los desastres naturales. Cambió a otra pantalla. Imágenes de animales terrestres aparecieron en el aire entre ellas. Leones, tiburones, osos, serpientes. Su mundo alberga miles de superdepredadores. La mayoría de los mundos civilizados tienen una o dos especies peligrosas. La Tierra tiene cadenas tróficas enteras basadas en la violencia. Jake miró las imágenes. Había visto a todos estos animales antes, pero verlos a través de ojos alienígenas le resultaba extraño. El león parecía más grande y feroz de lo que recordaba. Los dientes del tiburón parecían más afilados. Y los humanos, continuó el doctor Bexar, se sientan en la cima de todas estas cadenas tróficas. Su especie no solo sobrevivió en la Tierra. La conquistaron. Aprendimos a vivir con ella, dijo Jake, convirtiéndonos en lo más peligroso de su planeta. El doctor Bexar se inclinó hacia adelante. Por eso están aquí bajo condiciones especiales. Serán monitoreados en todo momento. Se les realizarán controles de comportamiento diarios. Hay áreas de la academia a las que no pueden ingresar. Algunos estudiantes no pueden estar solos con ustedes. Estas reglas no son sugerencias. Jake asintió. Ya lo esperaba. La reputación de la Tierra en la galaxia no era buena. La mayoría de los extraterrestres veían su mundo como un planeta de pesadilla donde solo los monstruos podían sobrevivir. Tu asignación de dormitorio ha sido un reto, dijo la doctora Bexar. La mayoría de los estudiantes se negaban a compartir habitación con un habitante de la muerte. Por fin encontramos a alguien dispuesto a intentarlo.
Le dio a Jake una tarjeta de acceso y un mapa. Edificio 7, habitación 342. Intenta no asustar a tu compañero de habitación. El camino a su dormitorio llevó a Jake a través del campus principal. Jardines llenos de plantas extrañas bordeaban los pasillos. El aire olía a flores y ozono. Los estudiantes se sentaban en bancos a leer o hablar en pequeños grupos. Todo se detenía cuando Jake pasaba. Un grupo de pequeñas criaturas peludas recogió sus libros y corrió al verlo venir. Dos estudiantes que parecían árboles andantes se desarraigaron y se mudaron a otra zona. Jake intentó sonreír a algunos estudiantes, pero sus dientes los hicieron retroceder aún más rápido. El edificio 7 estaba más tranquilo que el campus principal. Jake encontró la habitación 342 y usó su tarjeta de acceso. La puerta se abrió para mostrar un dormitorio estándar. 2 camas, 2 escritorios, una pequeña cocina. Un lado de la habitación ya estaba decorado con plantas y telas suaves de colores brillantes. Una pequeña criatura verde estaba sentada en una de las camas. Parecía una mezcla entre un conejo y una planta de interior. Al ver a Jake, emitió un chillido agudo y se metió bajo las sábanas. «Hola», dijo Jake. «Soy Jake. Supongo que somos compañeros de piso». Las sábanas se sacudieron. Una voz apagada salió de debajo. «Por favor, no me comas». «No te voy a comer», dijo Jake. «No como gente». La criatura asomó la cabeza. Tenía ojos grandes y oscuros y lo que parecían hojas creciendo de su cuero cabelludo. «Pero tú eres de la tierra. Las criaturas terrestres se comen entre sí todo el tiempo». «Algunos lo hacen», admitió Jake. «Pero los humanos somos omnívoros. También comemos plantas». Esto no pareció consolar a la criatura. Se cubrió la cabeza con las sábanas. Jake dejó su mochila sobre la cama vacía y miró alrededor de la habitación. Este iba a ser su hogar durante los próximos 4 años. Había trabajado duro para ser aceptado en la Academia Zenith. Sus calificaciones habían sido perfectas. Sus puntajes en los exámenes estaban en el 1% superior. Pero nada de eso les importaba a los otros estudiantes. Todo lo que veían era un depredador de un mundo muerto. Su primera clase era en 1 hora. Xenobiología con el profesor Kilnex. Jake la había estado esperando durante meses. Le encantaba aprender sobre diferentes formas de vida, pero ahora se preguntaba si el profesor siquiera lo dejaría entrar al aula. Jake desempacó sus pocas pertenencias y se puso su uniforme de la academia. La tela azul era más suave que cualquier cosa hecha en la tierra. Cuando se miró en el espejo, intentó verse como lo hacían los extraterrestres. Ojos mirando hacia adelante para rastrear presas, dientes afilados para desgarrar carne, huesos gruesos hechos para la pesada gravedad de la tierra. Tal vez tenían razón en tener miedo. Tal vez los humanos realmente eran monstruos comparados con el resto de la galaxia. Pero Jake no había venido aquí para lastimar a nadie. Había venido a aprender a demostrar que los humanos podían ser más que simples sobrevivientes de un mundo de pesadilla. Su compañero de cuarto seguía escondido bajo las sábanas cuando Jake salió para clase. Los pasillos estaban vacíos. Ya se había corrido la voz sobre el humano en el edificio 7. Jake caminó solo hacia su primer día en la escuela más prestigiosa de la galaxia, preguntándose si alguna vez sería algo más que el temible depredador de la Tierra. La primera clase de xenobiología de Jake fue peor de lo que había imaginado. El profesor Kilnex era una criatura alta y azul con tentáculos en lugar de brazos. Cuando Jake entró al aula, el profesor dejó de hablar a media frase. Todos los estudiantes en la sala se giraron para mirarlo. «Ah», dijo el profesor Kilnex, agitando sus tentáculos nerviosamente. «Nuestro estudiante de la Tierra ha llegado. Clase, este es un ejemplo perfecto de lo que hemos estado discutiendo». Jake encontró un asiento vacío en la última fila. Los estudiantes a ambos lados de él se cambiaron de asiento inmediatamente. Pronto estaba sentado solo con sillas vacías a su alrededor. Como pueden ver,
Continuó el profesor. Los humanos muestran todas las características clásicas de los superdepredadores. Observen los ojos frontales diseñados para rastrear presas en movimiento, los caninos pronunciados para desgarrar carne, la densa estructura ósea necesaria para sobrevivir en un mundo mortal de alta gravedad. Jake sintió que se le encendía la cara. El profesor hablaba de él como si no estuviera allí, como si fuera solo otro espécimen de laboratorio para estudiar. La presión evolutiva de la Tierra creó criaturas de una agresividad notable. El profesor Kilnex continuó: los humanos sobrevivieron convirtiéndose en la especie más peligrosa de su planeta. Compitieron con criaturas que podían aplastarlos, envenenarlos o destrozarlos. Solo los humanos más violentos vivieron lo suficiente para reproducirse. Una estudiante levantó la mano. Parecía una mezcla entre mariposa y flor. Profesor, ¿es seguro tener un humano en nuestra clase? Excelente pregunta, dijo el profesor. Los protocolos de seguridad de la academia exigen un monitoreo constante de todas las especies del mundo mortal. El señor Morrison está equipado con un rastreador de comportamiento que alertará a seguridad si sus niveles de estrés se vuelven peligrosos. Jake miró el pequeño dispositivo que llevaba en la muñeca. Le habían dicho que solo servía para controlar su salud. Ahora comprendía que en realidad era un sistema de alerta por si se volvía loco y atacaba a alguien. La clase continuó con el profesor Kilnex explicando cómo los diferentes mundos producían distintos tipos de vida. Los mundos apacibles con jardines creaban herbívoros apacibles. Los mundos oceánicos producían animales filtradores y nadadores. Los mundos mortales, como la Tierra, creaban asesinos. Al terminar la clase, Jake intentó acercarse a un grupo de estudiantes para presentarse como es debido. Se dispersaron como hojas al viento. Un estudiante, un ser cristalino que parecía cristal vivo, se quebró cuando Jake se acercó demasiado. El sonido del cristal rompiéndose llenó el pasillo mientras el estudiante huía. La cafetería era aún peor. Jake consiguió su comida y buscó un sitio donde sentarse. Cada mesa a la que se acercó se vació en segundos. Los estudiantes tomaron sus comidas y huyeron a otras zonas. Finalmente, Jake se sentó solo en una mesa en un rincón. Comió mientras decenas de ojos lo observaban desde una distancia prudencial. Después de 3 semanas de este tratamiento, Jake estaba listo para rendirse. Sus calificaciones eran excelentes, pero nadie quería trabajar con él en proyectos grupales. Los grupos de estudio se disolvieron cuando intentó unirse. Incluso los profesores se sentían incómodos al llamarlo en clase. El punto de inflexión llegó durante la clase de Ingeniería Estelar Avanzada. La clase se dividió en equipos para diseñar una estación espacial para un peligroso campo de asteroides. A Jake lo asignaron a un grupo liderado por Krix, una criatura arrogante de Senator Prime. Krix parecía un pulpo morado con ropa cara. Había dejado claro desde el primer día que pensaba que los humanos eran salvajes apenas civilizados. Cuando Jake intentó aportar ideas para su proyecto, Krix lo interrumpió. No necesitamos la opinión de un demonio, dijo Krix. Su gente construye con piedra y metal porque eso es todo lo que entienden. Estamos diseñando algo elegante y sofisticado. Jake había estudiado las maravillas de la ingeniería de la Tierra antes de llegar a la academia. Los humanos habían construido puentes que duraron miles de años, rascacielos que se balancearon con los terremotos pero nunca se derrumbaron, y estaciones espaciales que sobrevivieron a los impactos de meteoritos. Pero sus compañeros de equipo descartaron todo esto como brutalidad primitiva. Miren este diseño, dijo Jake, mostrándole sus cálculos. Si se usan juntas flexibles por aquí y se refuerzan los soportes por allá, la estación puede resistir impactos sin romperse. Pensamiento humano típico, respondió Krix. Construyan todo como un búnker. Preferimos la elegancia a la rudimentaria durabilidad. El equipo se decantó por el diseño de Krix. Era hermoso, lleno de curvas fluidas y elementos artísticos. También era completamente impráctico.
Los cálculos de Jake demostraban que el primer gran impacto de un asteroide destruiría toda la estructura. Cuando presentaron su proyecto al profesor Nail, Crick se atribuyó todo el mérito. Explicó su elegante enfoque y cómo habían evitado los métodos rudimentarios que podrían usar las especies primitivas. El profesor asintió y sonrió. Entonces Jake presentó su análisis individual. Mostró exactamente dónde fallaría el diseño de Crick y por qué. Su propio diseño era menos atractivo, pero sobreviviría a cualquier impacto del campo de asteroides. Los cálculos eran perfectos. La ingeniería era sólida. El profesor Nail parecía incómodo. Después de la clase, tomó a Jake aparte. «Tu trabajo es excelente», dijo el profesor en voz baja. «Pero tienes que tener más cuidado con no delatar a tus compañeros. Ya te temen por tu pasado. Cuando demuestras que también eres más inteligente que ellos, empeoras las cosas». Jake lo miró fijamente. «Entonces, debería fingir ser estúpido. Deberías intentar encajar». El profesor Nail dijo: «Quizás deberías moderar un poco tus capacidades. Deja que otros tengan sus momentos para brillar». Esa noche, Jake estaba sentado solo en su dormitorio. Su compañero de cuarto, Lynn, por fin había dejado de esconderse bajo las sábanas, pero seguían hablando poco. Lynn pasaba la mayor parte del tiempo en las zonas comunes, demasiado nervioso para estar a solas con un humano. Jake abrió el ordenador y empezó a escribir un correo electrónico a sus padres en la Tierra. Quería decirles que volvía a casa, que no soportaba que lo trataran como un monstruo durante 4 años, que quizá la galaxia no estaba preparada para los humanos después de todo. Antes de que pudiera enviar el mensaje, sonó el timbre de la puerta. Jake la abrió y se encontró con una joven en el pasillo. Tenía el pelo oscuro y rasgos asiáticos. Y lo más importante, parecía humana. «Hola», dijo. «Soy Vera Chen. Me acabo de transferir aquí desde la Academia de Medicina de la estación próxima. Escuché que había otra humana en el campus». Jake sintió una oleada de alivio. «Jake Morrison, pasa, por favor». Vera entró en su habitación y miró a su alrededor. «Bonito lugar. Mi compañera de cuarto intentó solicitar un traslado en cuanto supo de mí. ¿Cómo llevas todo esto?» «Mal», admitió Jake. «Todos aquí creen que los humanos son monstruos». «Cuéntamelo», dijo Vera. «Intenté ayudar a un estudiante que se desplomó en el pasillo la semana pasada. Se despertó gritando porque un mortal lo estaba tocando. Seguridad tuvo que sedarlo. Hablaron durante horas». Vera se había enfrentado al mismo prejuicio en su anterior academia. Los estudiantes la evitaban. Los profesores la observaban con recelo y le prohibieron la entrada a ciertas zonas consideradas demasiado peligrosas para las emociones humanas. Lo curioso es que Vera dijo: «Me hice médica porque quería ayudar a la gente, pero todos asumen que me hice médica porque a los humanos se les da bien cortar cosas». Tener otro humano con quien hablar lo hacía todo más fácil. Jake por fin tenía a alguien que entendía por lo que estaba pasando. Alguien que no se inmutaba cuando reía ni retrocedía cuando se movía demasiado rápido. Pero su amistad solo empeoró las cosas con los demás estudiantes. Empezaron a correr rumores de que los dos humanos formaban una manada. Los estudiantes susurraban que estaban planeando algo peligroso. Algunos incluso afirmaron haber visto a Jake y Vera practicando técnicas de caza juntos. La paranoia alcanzó su punto álgido cuando la doctora Bexar llamó a Jake a su despacho tras un acalorado debate en la clase de teoría política. Jake había estado hablando de la asignación de recursos entre mundos, argumentando que los sistemas más ricos deberían ayudar a los más pobres. Su voz se había vuelto más fuerte a medida que exponía sus puntos y sus gestos con las manos se habían vuelto más animados. La mitad de la clase había huido de la sala. Tu volatilidad emocional se está convirtiendo en un problema. La doctora Bexitar dijo que su antena se movía mientras hablaba. Varios estudiantes presentaron quejas por tu comportamiento agresivo. Solo estaba discutiendo, dijo Jake.
No estaba amenazando a nadie. Alzaste la voz. Moviste las manos en gestos amenazantes. Mostraste los dientes al hablar con estos estudiantes. Parecías listo para atacar. Jake se recostó en su silla. En la Tierra, los debates apasionados eran normales. La gente se emocionaba al hablar de cosas que les importaban. Pero aquí, cualquier muestra de emoción se consideraba una señal de peligrosa inestabilidad. Intento ayudarte a tener éxito aquí, continuó el doctor Bexar. Pero debes entender que tu presencia incomoda a otros estudiantes. Vienen de mundos pacíficos donde los conflictos son poco frecuentes. Tú vienes de un mundo donde la violencia es una realidad cotidiana. Nunca he hecho daño a nadie, dijo Jake. Pero podrías, respondió el doctor Bexar. Eso es lo que les asusta. Llevas el potencial de la violencia en cada músculo, en cada instinto. Lo perciben incluso cuando crees ser amable. Jake salió de la reunión sintiéndose derrotado. Hiciera lo que hiciera, siempre sería visto como una amenaza. Su mera existencia les recordaba a los demás estudiantes su propia vulnerabilidad. Era un depredador en un mundo de presas, y nada podía cambiar ese hecho fundamental. El anuncio se produjo durante el desayuno de una fría mañana de martes. El profesor Kellyan estaba de pie al frente del comedor. Los antebrazos se extendieron para llamar la atención de todos. El alto alienígena gris parecía tan emocionado que incomodó a Jake. Estudiantes de la Academia Zenith, el profesor Kellyan comenzó. El simposio de depredadores máximos de este año presentará algo realmente especial. Hemos obtenido permiso para estudiar a un cazador Borak vivo del mundo mortal de Grim Prime. Susurros emocionados llenaron el comedor. Jake ya había oído hablar de los cazadores Borak. Eran la pesadilla de toda la galaxia. Incluso otras especies de mundos mortales les temían. La demostración tendrá lugar en el aula principal. El profesor Kellyan continuó. Los sistemas de contención avanzados garantizarán una seguridad total. Esta es una oportunidad única para observar a una de las criaturas más peligrosas de la galaxia. Vera, sentada frente a Jake, parecía preocupada. Tengo un mal presentimiento, dijo en voz baja. Jake asintió. Algo en el entusiasmo del profesor le molestaba. En la Tierra, quienes se entusiasmaban demasiado con animales peligrosos solían acabar lastimados. Los siguientes días estuvieron llenos de preparativos. El equipo de seguridad de la academia trabajó sin descanso para instalar campos de contención en el aula principal. Se colocaron letreros por todas partes advirtiendo a los estudiantes sobre los peligros de la próxima demostración. Se realizaron simulacros de emergencia a diario. La clase de xenobiología de Jake pasó toda la semana aprendiendo sobre los cazadores Borak. El profesor Kilnex parecía fascinado por las criaturas. Mostró imágenes holográficas de sus estructuras de 12 toneladas, sus garras afiladas y sus 6 ojos depredadores. Los cazadores Borak son el depredador máximo de Grim Prime, explicó el profesor. Han dominado su ecosistema durante más de 10 millones de años. Ninguna otra especie en su mundo ha desafiado jamás su supremacía. Las imágenes mostraban criaturas que parecían una cruza entre una mantis gigante y un tigre. Su piel acorazada podía detener la mayoría de las armas. Sus garras podían cortar metal sólido. Sus 6 ojos podían rastrear múltiples objetivos a la vez. Lo más impresionante de todo, continuó el profesor Kilneck, es su inteligencia. Los cazadores Borak son capaces de una planificación compleja y coordinación de grupo. Pueden rastrear presas a lo largo de grandes distancias y a través de múltiples fases dimensionales. Una estudiante levantó la mano. Profesor, ¿cuántas especies han sobrevivido al contacto directo con un cazador Borak? Muy pocas, respondió el profesor. La mayoría de los encuentros terminan con la desaparición completa de la otra especie. Los Borak no matan simplemente a sus presas. Cazan civilizaciones enteras hasta su extinción. Jake sintió un escalofrío.
Estas criaturas hacían que los depredadores máximos de la Tierra parecieran mascotas. Ni siquiera los humanos se habían enfrentado nunca a algo parecido a un cazador Borak. Por fin llegó el día de la demostración. El aula principal estaba repleta de estudiantes de todos los departamentos. Jake y Vera se sentaron casi en el centro, rodeados de una animada charla en docenas de idiomas. Había guardias de seguridad en cada entrada. Sus armas eran claramente visibles, aunque Jake dudaba que fueran de mucha utilidad contra una criatura capaz de cazar civilizaciones hasta su extinción. Los campos de fuerza zumbaban con energía peligrosa alrededor de la plataforma de demostración. El profesor Keyan subió al escenario flanqueado por el Dr. Bexistar y varios otros funcionarios de la academia. Detrás de ellos, un enorme cubo de contención se encontraba en el centro de la plataforma. El cubo estaba hecho de algún tipo de material transparente que brillaba con patrones de energía. Damas, caballeros y seres honorables, comenzó el profesor Keyan. Hoy serán testigos de algo que pocos en la galaxia han visto jamás. Un cazador Borak vivo en un entorno controlado. Señaló el cubo de contención. Cubo. Al principio, Jake no podía ver nada dentro. Entonces, algo se movió en las sombras y se le heló la sangre. El cazador Borak era aún más aterrador en persona que en los hologramas. Medía 3,6 metros de altura, y sus 6 ojos escudriñaban a la multitud de posibles presas. Sus garras arañaban las paredes de su prisión, dejando profundas marcas en el material supuestamente irrompible. La inteligencia de la criatura era evidente de inmediato. No caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Estaba estudiando. Sus ojos se movían metódicamente por el aula, catalogando salidas, contando guardias de seguridad y evaluando amenazas. Como pueden ver, continuó el profesor Keyan, el Borak muestra los comportamientos clásicos de un superdepredador. Observa cómo evalúa su entorno, buscando debilidades y oportunidades. Jake observaba el comportamiento de la criatura con más atención que nadie en la sala. Algo en sus movimientos le inquietaba. El Borak no solo estudiaba la sala. Estaba estudiando el propio sistema de contención. El profesor comenzó a explicar los patrones de caza de la criatura. Los cazadores Borak eran depredadores persistentes capaces de rastrear presas a través de sistemas estelares enteros. Trabajaban en grupos coordinados utilizando estrategias complejas para acorralar a sus víctimas. El aspecto más notable de la inteligencia Borak, dijo el profesor Keyan, es su capacidad de adaptación. Aprenden de cada encuentro, mejorando constantemente sus métodos. Como respondiendo a sus palabras, el Borak presionó una garra contra un punto específico del muro de contención. Jake vio un pequeño destello en el campo de energía, tan breve que la mayoría de la gente lo pasaría por alto. Pero los ojos de Jake estaban entrenados para detectar los detalles más pequeños. Vivir en la Tierra significaba notar cosas que podrían matarte. La criatura había encontrado una debilidad. Jake miró alrededor del aula. Nadie más lo había notado. Los profesores continuaron su presentación, completamente inconscientes de que su sistema de contención era perfecto. Tenía un defecto. Los demás estudiantes permanecieron fascinados, tomándolo como un ejercicio académico. El Borak volvió a presionar su garra contra el punto débil. Esta vez, el destello duró más. Los 6 ojos de la criatura brillaron de satisfacción. Había encontrado lo que buscaba. Jake se inclinó hacia Vera. «Tenemos que irnos», susurró. «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó. «El campo de contención está fallando. Esa cosa lo sabe». Vera miró la plataforma de demostración. Para ella, todo parecía normal. Los profesores seguían hablando. Los guardias de seguridad seguían relajados, y el Borak seguía contenido de forma segura. «¿Cómo lo sabes?», preguntó. Jake señaló el punto donde la criatura seguía probando la pared. «Observa esa esquina. Cada vez que toca ese punto, el campo de energía parpadea. Se está debilitando».
Vera miró fijamente el cubo de contención. Después de unos minutos, comprendió a qué se refería Jake. El destello se hacía más notorio. ¿Deberíamos avisarle a alguien?, preguntó. Antes de que Jake pudiera responder, una fluctuación de energía recorrió los sistemas de la academia. Las luces se atenuaron por un instante. La energía de emergencia se activó de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. El campo de contención se tambaleó visiblemente. Los estudiantes de todo el aula lo vieron y comenzaron a murmurar nerviosos. El Borak también lo vio, y su comportamiento cambió al instante. La criatura se lanzó contra la pared debilitada con una fuerza tremenda. El impacto sacudió toda la plataforma. Los profesores gritaron órdenes mientras los guardias de seguridad manipulaban torpemente sus armas. Ese tenedor golpeó la pared de nuevo. Esta vez, aparecieron grietas en el material de contención. El campo de energía chispeó y crujió, luchando por mantener su integridad. El pánico estalló en el aula. Los estudiantes gritaron y corrieron hacia las salidas. Las sillas se volcaron mientras cientos de seres intentaban escapar a la vez. La ordenada demostración académica se había convertido en caos en segundos. Jake se puso de pie en medio del pánico. Mientras todos los demás huían del peligro, él se encontró avanzando hacia él. Sus instintos terrestres se activaron, analizando la situación y calculando sus opciones. El Borak chocó contra el muro de contención por tercera vez. Las grietas se extendieron como una telaraña por el material transparente. Los 6 ojos de la criatura se clavaron en la multitud de presas que huían, y Jake vio el momento exacto en que se dio cuenta de que era posible escapar. Los guardias de seguridad gritaban por sus comunicadores, pidiendo refuerzos y protocolos de emergencia. Los profesores discutían sobre los procedimientos de contención. Todos se concentraban en seguir las reglas y los procedimientos. Nadie prestaba atención al hecho de que estaban a punto de enfrentarse a una criatura capaz de cazar civilizaciones enteras hasta la extinción. Jake miró al cazador Borak y sintió algo que nunca antes había experimentado. Esto no era como enfrentarse a un león o un tiburón en la tierra. Era algo que hacía que los humanos parecieran presas, algo que podía matarlos sin siquiera intentarlo. Pero Jake Morrison era de la tierra y los humanos terrestres no huían de los depredadores. Los enfrentaban. Mientras el campo de contención comenzaba su colapso final, Jake comenzó a caminar hacia la plataforma de demostración. Detrás de él, Vera lo llamó con pánico. A su alrededor, cientos de estudiantes huían aterrorizados. El cazador Borak lo observó acercarse con sus 6 ojos. Por primera vez en su larga existencia, el depredador supremo de Green Prime se topó con algo nunca antes visto. Una presa que se dirigía hacia el peligro en lugar de alejarse de él. El campo de contención se derrumbó con un sonido como el de un cristal roto. El cazador Borak salió de su prisión y entró en el aula. 3,6 metros de muerte blindada se alzaban sobre la plataforma de demostración, escudriñando con sus 6 ojos a la multitud que huía. Jake estaba a mitad del pasillo cuando la criatura se liberó. Los estudiantes pasaron corriendo junto a él, gritando en idiomas que no reconocía. Un pequeño alienígena peludo tropezó y cayó justo delante de él. Jake ayudó a la criatura a ponerse de pie y señaló la salida más cercana. «Vete», dijo Jake con calma. «Sal de aquí». El alienígena lo miró con los ojos abiertos y aterrorizado. No entendía por qué el humano no corría, porque se dirigía hacia el monstruo en lugar de alejarse. Detrás de Jake, Vera gritaba su nombre. «Jake, ¿qué haces? Vuelve aquí». Pero Jake siguió, caminando. Su corazón latía con fuerza, pero sus pasos eran firmes. Todo a su alrededor parecía ralentizarse. Los estudiantes que gritaban, los profesores que gritaban, las luces de emergencia chispeantes, todo se desvanecía en el ruido de fondo. Esto era algo que Jake reconocía. Este era el momento en que todo salía mal y alguien tenía que tomar una decisión. Correr o luchar. Esconderse o plantarse.
ceder al miedo o abrirse paso. El cazador Borak había terminado de escanear la sala. Su atención se centró en el grupo más grande de estudiantes que huían cerca de la salida principal. Los músculos de la criatura se tensaron mientras se preparaba para saltar entre la multitud. Fue entonces cuando Jake hizo algo que detuvo a todos en la sala. Silbó. Fue un silbido agudo y fuerte. El tipo de silbido que la gente usaba para llamar a los perros o para llamar la atención de alguien al otro lado de una calle ruidosa. Nada sofisticado ni complicado. Solo un simple sonido humano. El cazador Borak se congeló. Sus 6 ojos se volvieron hacia Jake. La criatura había estado a punto de lanzarse contra un grupo de presas indefensas. Pero ahora algo más había exigido su atención. Jake estaba de pie en medio del pasillo, a 6 metros de la plataforma. No estaba agachado en posición de combate. No sostenía un arma. Simplemente estaba allí de pie, mirando directamente al depredador más peligroso de la galaxia. «Hola», dijo Jake en tono familiar. «Pareces confundido». El Borak ladeó la cabeza. En sus millones de años de evolución, nunca se había encontrado con una presa que hiciera ruido para llamar la atención. Se suponía que la presa debía correr, esconderse o quedarse paralizada de terror. No se suponía que la presa debía iniciar una conversación. Jake se acercó un paso, luego otro. Sus movimientos eran lentos y deliberados, como si alguien se acercara a un animal nervioso, y Jake se dio cuenta de que era exactamente lo que estaba haciendo. «Sé que todo esto es nuevo para ti», continuó Jake. «Un lugar extraño, muchos olores raros, todos gritando. Debe ser bastante abrumador». Las garras de la criatura se extendían y retraían nerviosamente. Intentaba comprender qué hacía Jake. Este comportamiento no encajaba con ninguno de sus patrones de caza. Jake no actuaba como una presa, pero claramente tampoco era otro depredador. Jake dio otro paso. Estaba lo suficientemente cerca como para que el Borak pudiera matarlo de un solo zarpazo. Pero algo en la postura de Jake impidió que la criatura atacara. Jake no mostraba miedo, pero tampoco agresividad. «La cuestión es que», dijo Jake, «tú y yo tenemos algo en común. Ambos venimos de mundos donde todo intenta matarte. Ambos sabemos lo que es ser aquello a lo que otras criaturas temen». El profesor Keyan gritaba órdenes desde algún lugar detrás de la plataforma. Los guardias de seguridad intentaban disparar con precisión. Las alarmas de emergencia sonaban por toda la academia, pero Jake las ignoró por completo. Su atención estaba puesta en el enorme depredador que tenía delante. El Borak se agachó ligeramente, acercando la cabeza a la altura de Jake. Lo observaba con una intensidad que habría aterrorizado a la mayoría. Jake sostuvo su mirada sin pestañear. «¿Sabes lo que pienso?», dijo Jake. «Creo que no estás realmente enojado. Creo que tienes miedo. Te sacaron de casa a rastras y te encerraron en una caja para que un grupo de desconocidos te mirara fijamente. Eso molestaría a cualquiera». Jake levantó lentamente una mano, con la palma hacia abajo y los dedos relajados. Era un gesto que había visto usar a los entrenadores de animales en la Tierra. No era amenazante, pero tampoco sumiso. Solo un reconocimiento entre dos criaturas que se entendían. Los 6 ojos de Borax se centraron en la mano de Jake. Entonces, increíblemente, la criatura bajó su enorme cabeza hasta quedar a escasos centímetros de los dedos extendidos de Jake. El aula quedó en completo silencio. Los estudiantes que habían huido se detuvieron a mirar con asombro. Los profesores se quedaron paralizados, boquiabiertos. Los guardias de seguridad bajaron sus armas, temerosos de disparar con Jake tan cerca de la criatura. Jake mantuvo la mano firme mientras el Borak lo examinaba. El aliento de la criatura le ardía en la piel. Sus garras podrían haberlo destrozado en menos de un segundo, pero Jake no se movió. «Eso es», dijo Jake en voz baja. «Mira, no voy a hacerte daño. Tampoco necesitas hacerle daño a nadie más». El Borak emitió un sonido profundo.
No fue un gruñido ni un rugido, sino algo parecido a un ronroneo. Era el sonido de un depredador reconociendo a otro depredador como un igual. Jake movió lentamente la mano para tocar la cabeza acorazada de la criatura. El Borak permitió el contacto, sin apartar sus 6 ojos del rostro de Jake. En ese instante, algo se transmitió entre ellos. Una comprensión que iba más allá de las palabras o las especies. Ambos eran cazadores de mundos peligrosos. Ambos sabían lo que significaba sobrevivir cuando todo a tu alrededor te quería muerto. Ambos comprendían la soledad de ser temido por criaturas que jamás podrían comprender lo que habían soportado. Vas a estar bien, dijo Jake. Pronto te enviarán de vuelta a casa, de vuelta a tu mundo, al que perteneces. La criatura se enderezó, pero no se apartó de Jake. En cambio, se acomodó en una posición de descanso en la plataforma, su enorme cuerpo bloqueando la vista de la mayor parte del aula. Seguía alerta y listo para defenderse. Pero el peligro inmediato había pasado. Los campos de contención de emergencia se activaron repentinamente alrededor de la plataforma. Los sistemas de respaldo de la academia finalmente se habían activado, creando una nueva prisión alrededor del Borak. Pero la criatura no luchó contra la contención. Esta vez, había dejado claro su propósito. Jake se apartó de la plataforma mientras los equipos de seguridad entraban a toda prisa. El Borak lo observó alejarse, sus 6 ojos rastreando sus movimientos hasta que desapareció entre la multitud de atónitos espectadores. La doctora Bexar apareció junto a Jake, con su antena temblando violentamente. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó. Jake la miró con calma. Hablé con él. Hablaste con un cazador Vortak, una criatura que ha destruido civilizaciones enteras. Estaba asustado y confundido, dijo Jake, como cualquiera en esa situación. A su alrededor, los estudiantes regresaban lentamente al aula. Miraban a Jake con una mezcla de asombro y miedo. El humano que se había acercado al depredador más peligroso de la galaxia, y de alguna manera, lo había hecho escuchar. El profesor Keyan se acercó con varios otros profesores. Le temblaban los antebrazos mientras hablaba. Señor Morrison, lo que acaba de hacer fue increíblemente peligroso. Esa criatura podría haberlo matado. Pero no lo hizo, respondió Jake. Porque no quería. Solo quería ser comprendida. Vera finalmente llegó al lado de Jake. Su rostro estaba pálido, pero sonreía. Solo tú intentarías tener una conversación sincera con un depredador de clase galáctica. Jake se encogió de hombros. Funcionó. ¿Verdad? En la plataforma, el cazador Borak descansaba tranquilamente en su nuevo campo de contención. Sus 6 ojos estaban cerrados, pero Jake sabía que seguía escuchando, consciente de todo lo que lo rodeaba. Por primera vez desde su llegada a la Academia Zenith, Jake sintió que pertenecía a algún lugar. No porque hubiera demostrado ser inofensivo, sino porque había demostrado ser algo completamente distinto. Era alguien que entendía a los monstruos. Y tal vez, solo tal vez, eso lo convertía en el estudiante más valioso de la galaxia. El video se extendió por toda la galaxia en cuestión de horas. Las imágenes de seguridad de Jake Morrison acercándose tranquilamente a un cazador Borak habían sido copiadas y compartidas en todas las redes educativas. A la mañana siguiente, el rostro de Jake era conocido en 1000 mundos diferentes. Jake se despertó y encontró docenas de mensajes. Esperando en su computadora. Profesores de otros países querían entrevistarlo. Científicos solicitaban informes detallados de su interacción con los Borak. Las agencias de noticias ofrecían enormes sumas de dinero por historias exclusivas, pero el mayor cambio se produjo en el campus. Cuando Jake se dirigía al desayuno, los estudiantes no huían de él. En cambio, lo observaban con curiosidad. Algunos incluso asintieron respetuosamente a su paso. Lin lo esperaba en la cafetería. El compañero de cuarto de Jake había regresado a su habitación compartida la noche anterior, sin miedo a estar a solas con un humano.
Vi el video, dijo Lin en voz baja. Lo que hiciste fue increíble. Jake se sentó con su bandeja de desayuno. Por primera vez en meses, otros estudiantes no abandonaron el área de inmediato. Algunos incluso se acercaron, intentando escuchar su conversación. Solo háblale, dijo Jake. Igual que hablaría con cualquier otra persona. Pero era un cazador Borak, respondió Lin. La criatura más peligrosa de la galaxia, y tú hiciste que te escuchara. Jake miró alrededor de la cafetería. Estudiantes de docenas de especies lo observaban desayunar. Pero ya no lo miraban con miedo. Lo observaban con fascinación. Quizás las criaturas peligrosas no sean tan diferentes de los demás, dijo Jake. Quizás solo necesitan que alguien las comprenda. El doctor Keyan apareció en su mesa. El profesor de xenobiología parecía no haber dormido en toda la noche. Sus antebrazos se movían nerviosos mientras hablaba. Señor Morrison, necesito hacerle algunas preguntas sobre ayer para mi investigación. Jake asintió. ¿Qué quiere saber? ¿Cómo supo que la criatura no lo atacaría? ¿Qué te hizo pensar que podías comunicarte con él? Jake reflexionó sobre la pregunta. ¿Cómo podía explicar años de crianza en la Tierra? ¿Cómo podía describir los instintos que le venían de vivir en un mundo donde todo era peligroso? De donde yo vengo, aprendemos a leer el lenguaje corporal, dijo Jake. Por fin, los humanos tenemos que comprender a otras criaturas para sobrevivir. Observamos cómo se mueven, cómo respiran, qué hacen sus ojos. El Borak estaba asustado y confundido. Podía verlo en su postura. El doctor Keyan tomó notas en su computadora portátil. Pero, ¿cómo sabías que no te mataría simplemente por instinto? Porque estaba pensando, respondió Jake. ¿En serio? Pensando, no solo reaccionando. Los depredadores inteligentes no malgastan energía en matanzas innecesarias. Solo atacan cuando necesitan comer o cuando se sienten amenazados. Y tú no lo amenazaste. Jake negó con la cabeza. Mostré respeto. Reconocí que era peligroso sin cuestionar su autoridad en la Tierra. Así es como se trata con los superdepredadores. El doctor Keyan continuó haciendo preguntas durante otra hora. Para cuando se fue, se había reunido un pequeño grupo de estudiantes. Alrededor de su mesa, escucharon cada palabra que Jake decía sobre la psicología depredadora y los instintos de supervivencia. Por primera vez desde su llegada a la academia, Jake se sentía como un maestro en lugar de una amenaza. Sus clases de la tarde eran completamente diferentes a las de antes. El profesor Kilnek le pidió a Jake que compartiera sus observaciones sobre el comportamiento de los Boraks. Otros estudiantes incluso tomaron notas cuando Jake hablaba. En Ingeniería Estelar Avanzada, el profesor Nail apartó a Jake después de clase. Te debo una disculpa, dijo el profesor. Te dije que ocultaras tus capacidades, pero me equivoqué. Tu perspectiva única es justo lo que necesitamos. El equipo del proyecto grupal de Jake también había cambiado de actitud. Crix, el arrogante centorano, que había rechazado las ideas de Jake, se acercó a él con una nueva propuesta de diseño. He estado pensando en tus sugerencias, dijo Crick. Quizás podríamos combinar tus ideas de refuerzo estructural con nuestros conceptos estéticos. Jake miró los nuevos planos. Crix había incorporado todas las mejoras de seguridad de Jake, manteniendo la apariencia elegante que su equipo deseaba. Era una mezcla perfecta de practicidad humana y maestría alienígena. Esto se ve genial, dijo Jake. Creo que funcionará muy bien. Los tentáculos de Crix se curvaron en lo que Jake había aprendido que era una señal de placer. Me equivoqué al descartar tu aportación antes. Tu experiencia con entornos peligrosos te proporciona conocimientos que a nosotros nos faltan. Durante las semanas siguientes, la reputación de Jake siguió creciendo. Los estudiantes que antes lo evitaban ahora buscaban su consejo. Los profesores lo invitaban a dar conferencias en sus clases.
El dispositivo de monitoreo de comportamiento fue retirado silenciosamente de su muñeca. Vera notó el cambio de inmediato. «Eres como una celebridad ahora», dijo mientras caminaban por el campus. «Todos quieren ser tus amigos». Jake se rió. «Es raro. Hace un mes pensaban que me los iba a comer. Ahora creen que soy una especie de experto en todo lo peligroso». «Tal vez lo seas», respondió Ver. «Hiciste algo que ninguno de ellos podía hacer. Miraste a la criatura más aterradora de la galaxia y viste a un individuo asustado en lugar de un monstruo». La doctora Bexitar llamó a Jake a su oficina, pero esta vez no era para una reunión disciplinaria. La antena de la administradora, con aspecto de mantis, apenas se movió mientras hablaba. «Tengo una propuesta para usted», dijo. «El Consejo Educativo Galáctico quiere establecer un nuevo programa, Estudios de Mundos Peligrosos. Quieren que alguien enseñe a otras especies a comprender e interactuar con criaturas de entornos de alto riesgo». Jake se irguió. «¿Quieren que yo enseñe? Has demostrado que los seres de mundos mortales no son solo fuentes de peligro. Son fuentes de conocimiento que podrían beneficiar a toda la galaxia. Tus conocimientos sobre psicología depredadora, instintos de supervivencia y gestión de crisis son invaluables». Le entregó un bloc de datos con descripciones de los cursos e información salarial. Las cifras eran impresionantes, pero lo que más entusiasmaba a Jake eran los títulos de las clases. Evaluación y comunicación de amenazas. Psicología depredadora entre especies. Respuesta a emergencias en entornos peligrosos. ¿Enseñaría a otros estudiantes a no tener miedo?, preguntó Jake. «Les enseñarías a comprender el miedo y a superarlo». El doctor Bexitar corrigió. «Cómo ver al individuo detrás de la amenaza. Cómo encontrar soluciones en lugar de simplemente huir». Jake aceptó el puesto de inmediato. En menos de un mes, estaba frente a su primera clase. 20 estudiantes de diferentes especies, todos ansiosos por aprender del humano que había hablado con un cazador Borak. Su primera lección fue simple. Trajo un holograma. Proyección de varios animales terrestres. Leones, tiburones, osos, lobos, las mismas criaturas que el profesor Kilnex había usado para asustar a otros estudiantes. «Todos estos son animales peligrosos», dijo Jake. «Pero también son padres, miembros de la comunidad e individuos con personalidades propias. Hoy aprenderemos a ver más allá del peligro para comprender qué los impulsa». Una pequeña estudiante de cristalina levantó la mano. «Profesor Morrison, ¿dice que se puede razonar con todas las criaturas peligrosas?» Jake sonrió. «Digo que la comprensión siempre es mejor que el miedo. Incluso cuando no se puede cambiar una situación, comprenderla ofrece mejores opciones para afrontarla». Lynn, que se había inscrito en la clase de Jake, asintió con entusiasmo, como cuando me ayudaste a entender que los humanos no planean comerse a todos los que conocen. La clase rió y Jake sintió una calidez que nunca antes había experimentado. Ya no era el forastero temido de un mundo muerto. Era un puente entre mundos, ayudando a otros a comprender que la fuerza y la compasión pueden existir en la misma persona. Después de clase, Jake regresó a su dormitorio. Los estudiantes lo saludaron en uso. Los pasillos. Los profesores asintieron respetuosamente a su paso. La academia, que antes parecía una prisión hostil, ahora se sentía como un hogar. Esa noche, Jake se sentó a escribir otro correo electrónico a sus padres. Este era muy diferente del mensaje que casi había enviado meses antes. «Queridos mamá y papá», escribió, «quería que supieran que me va bien en la academia. Me llevó un tiempo, pero creo que he encontrado mi lugar aquí. Resulta que ser de la Tierra no es algo de lo que avergonzarse. Es algo que me hace valioso. Estoy enseñando a otros estudiantes sobre el coraje, la comprensión y cómo enfrentar sus miedos. Creo que estarían orgullosos. Con cariño, Jake». Envió el mensaje y miró por la ventana las estrellas artificiales que cubrían la academia. El cazador Borak probablemente había regresado a su mundo natal,
contándoles a otras criaturas sobre el extraño ser que le había mostrado bondad en lugar de miedo. Jake Morrison había llegado a la Academia Zenith como un forastero de un mundo peligroso. Se graduaba como maestro, líder y prueba de que los ciudadanos más valiosos de la galaxia a veces provenían de los lugares más difíciles. El chico de la Tierra había encontrado su lugar entre las estrellas.